Regresamos con contraste y controversia. Bueno, Kiko, hablábamos al final de esta situación que está planteada a partir de declaraciones de figuras muy importantes del espectro opositor. De todas maneras, yo decía que más allá de ese episodio que ya conocemos, se repite mucho, ¿no? Y sobre todo mediante el uso de las redes sociales que tienen su propia batalla. Que lo grave es que eso divorcia a factores importantes de la oposición del tratamiento de los problemas reales del país. De eso establece ese divorcio entre la élite política y el país nacional, ¿no? La mayoría de los venezolanos. Y eso es uno de los factores que permite, sin duda alguna, y que favorece la gobernabilidad y la unidad de los factores del oficialismo, a pesar de que en su seno, como sabemos, hay diferencias, pero que no se ventilan, ¿no? De la manera como se están ventilando y se han venido ventilando en los escenarios críticos opositores. ¿Qué opinas tú, Vladimir? Bueno, mira, ese es parte del problema que hay en la oposición venezolana, pero además también está el problema de las incongruencias. Fíjate, por ejemplo, se opta por la vía de la negociación, ¿verdad? Y de repente, porque se filtró la información, porque no hay un convencimiento real de que esa es una vía, queda desestimada. Por otra parte, también, bueno, desde el propio gobierno de los Estados Unidos dan señales que contradicen lo que han sido las visiones de la oposición en estos momentos. Vemos, por ejemplo, también casos como propuestas que han hecho sectores como Cambiemos, de Timoteo Zambrano, que plantea la selección de un Consejo Nacional Electoral. Esos son temas que tienen que ver con la realidad política nacional, con una urgencia que es la de buscar una salida electoral. Si tú no tienes un nuevo Consejo Nacional Electoral, por supuesto que eso es un tema. Pero fíjate, ya terminando sobre ese punto. Entonces, claro, cuando se dice que estos son debates que no están conectados con la realidad de los venezolanos, bueno, se llega a la conclusión también de que si no hay un cambio político, por lo menos desde la perspectiva de la oposición, es imposible pensar en la solución de los problemas del país. Porque bajo el estatus actual, evidentemente que eso no parece viable, ¿no? Aquí hay un señor Gui que dice, llevo viendo 4 veces este programa y ustedes son chavistas, este es un programa financiado por el gobierno. El problema que está en este tuit, que es lo que se reproduce en la universidad, es que aquí hay una cosa muy loca, que es que los caballos están detrás de la carreta. O sea, el liderazgo se mueve mucho, funciona mucho para que el auditorio se sienta complacido. Pero el auditorio, como tiene 20 años calándose esta situación sin éxito, porque bueno, ahí están en el poder quienes han sido cuestionados durante los 20 años, entonces, claro, se ponen muy duros, se le fueron los hijos, no tiene cómo comer, no ve país. Bueno, la mayoría de los venezolanos, el 80%, no ve país, no ve destino. Y entonces está de mucha carga emocional. Y estos discursos como los extremistas, que culpan a los colaboracionistas, que culpan a los que no quieren la intervención americana, a los que no quieren la salida de fuerza, se nutren de esa molestia profunda que hay en el público, de la emocionalidad que hay allí, y entonces terminan esta gente que escribe estas cosas, que no le gusta ningún debate, que no acepta críticas, que al final de cuentas tiene cero tolerancia, porque en el momento que usted dice, hace falta el chavismo disidente, la gente que votaba por Chávez, que no votaba ahora por Maduro, hace falta para ganar, pero tú en la universidad, a los tuyos, para desprestigiar los acusas de chavistas, pues hay una cosa, ahí hay un cable pelado, para complacer a un auditorio que además, bueno, está bien, es importante, se moviliza, pero el liderazgo tiene que marcar las pautas. No puede ser que todo el que llega a ser jefe de la oposición lo demuela. Aquí me escribe un señor que Guaidó es como Capriles. Bueno, pero Capriles es un héroe para la oposición. La sacó del estancamiento, la comunicó con públicos mucho más amplios y ahí está peleando, ¿Por qué la oposición al liderazgo lo termina demoliendo? Hagan lo que hagan, todos son malos. Fíjate, Henry Ramos era un héroe cuando le agarró y bajó las cosas de la Asamblea Nacional y dijo que en 6 meses salía Chávez. Bueno, terminó ahora cuestionado por todos lados y lo viven psiquiatriando. Esa conducta es problema de liderazgo, porque al final hay una pugna por los que creen que la salida es electoral y los que creen que la salida es por la fuerza, por el golpe de Estado, por la intervención americana. Ahora, lo que yo me pregunto es por qué no se ha dado en la oposición ese debate. Por ejemplo, si la línea política se traza en la Asamblea Nacional, porque Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional, ¿por qué razón en la Asamblea Nacional no se debaten esas líneas? O entre los partidos, ¿por qué no lo debaten? ¿Por qué no hay esa discusión? ¿Qué es lo que impide que se discuta allí, por ejemplo, que la oposición pueda escuchar a Eduardo Fernández, que pueda escuchar a Claudio Fermín, que pueda escuchar a Henry Falcón, que pueda escuchar a Felipe Mujica, que pueda escuchar incluso parlamentarios
que están allí como la gente del movimiento progresista, algunos de ellos, Manuel Teixeira, que tienen una postura, digamos, hacia la participación electoral, hacia la búsqueda de una salida electoral, porque esas cosas no se discuten en la oposición. Y entonces, claro, se cuestiona el pensamiento único en el gobierno. Tienes estos Twitter que te pegan. Que ya ha demostrado su falta de democracia interna, porque no hay debate interno en el gobierno, pero también tienes ese cuadro en la oposición. Entonces, está sometido por una parte por el pensamiento único, por otro lado por el llamado lado correcto de la historia. Entonces, el que no se coloque del lado correcto de la historia es madurista. Y el que no acepte el pensamiento único es traidor a la patria. Entonces, ¿dónde queda la otra franja de país que también existe? Claro, y además que eso lo que revela es, primero, la falta de discusión, de debate. La política es discusión, es confrontación de ideas, ¿no? Es contraste y controversia. Y en consecuencia, si alguna forma hay de definir políticas exitosas, es justamente cuando son producto de discusiones, que por supuesto la discusión implica posiciones distintas, pero en definitiva el interés y la voluntad de llegar a algún acuerdo. Vamos a ver un video de lo que ocurrió en la campaña electoral de la UCB. Este video creo que Póngalo fue... para ver, ¿dónde está aquí atrás? Vamos a verlo. Bueno, Bandera Roja es el partido donde milita Zairán Rivas, que fue parte de la plancha de Lutey Franco, militante de Acción Democrática. Que por cierto, ironía de la historia, Bandera Roja es un partido que es nieto de Acción Democrática, porque nació de una división del MIR, nacido a su vez de una división de Acción Democrática. Y bueno, pudiéramos decir que los sectores de izquierda, centroizquierda, no chavista, se unificaron, y de centro se unificaron en la UCB, y se enfrentaron a Voluntad Popular, 20 y PJ, y este tipo de muestras de rechazo a la diversidad también evidencian los problemas que hay de relación interna entre ellos. Fíjate, ¿no? para este señor que dice que somos chavistas, no se trata de eso. Fíjese lo siguiente, el gobierno cuando se da cuenta que la oposición reiteradamente actúa de la misma manera, que tiene esas pugnas por liderazgo que no respetan el concepto de unidad, sino que se agreden permanentemente, pues influye, empieza a jugar, empieza a incidir y empieza a elaborar sus propios juegos que nada tienen que ver con lo que se está discutiendo en Oslo o lo que queremos todos, la mayoría de los venezolanos, y aparecen en las encuestas, que son salidas electorales. Kiko, ¿tú quieres trabajar en el Canal 8? Porque mira lo que nos dicen aquí. ¿Qué dice? La verdad es muy triste tener un espacio para solo criticar y ayudar al chavismo. Deberían trabajar para el Canal 8. Bueno, ahí voy. Fíjate lo que pasa, que el gobierno se da cuenta de María Corina, los colaboracionistas, los traidores, toda esta cantidad de elementos, esto que pasa en la universidad, y Diosdado va los miércoles y agarra y pone una cartelera y empieza a meterle leña a la candela, porque no hay nadie que diga dentro de la oposición, un momentico, ya vamos a respetarnos, vamos a querernos, vamos a tratarnos como aliados. De eso se trata el debate. Lo que pasa es que aquí se ha acostumbrado a la gente a insultar, a agredir, se le rinde culto a los paredones de Twitter, que lo que hacen es dividirnos una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Y hasta cuándo? Ahí está el gobierno que tiene planificado llamar a elecciones parlamentarias, convocar un nuevo CNE, y como sabe que va a haber sectores que se van a oponer, porque mientras no haya cese de usurpación, no hay nada, pues entonces la posibilidad de una ruptura de la oposición, de partir el electorado de oposición, porque las encuestas dicen que los lados extremistas y los lados moderados son más o menos igualitos de tamaño, 46 contra 43. Si eso se parte, Maduro tiene opciones de ganar. Pero ¿quién propicia eso? Un liderazgo que en vez de abrazarse, quererse, hacer besitos, que no permitir que nadie agrega nada, porque estamos todos en un mismo objetivo, empieza, porque el liderazgo está siempre como en pugna, en discusión, cuando lo importante es la estrategia, cómo se gana. Eso nunca se discute. Pero tú sabes que hay una cosa Felipe, importante, para ¿no? que lo comentes, esto que dice Jesús Hidalgo en el Twitter. Lo que pasa es que en la oposición hay democracia y en el gobierno no. Esa es la gran diferencia. ¿Y ustedes de qué lado de la historia están? Bueno, de la democracia, como siempre. Hemos estado, y está justamente la crítica que hace alguno de las personas que envió ese Twitter, ¿no? Que por cierto, por la manera como está planteada, yo creo que más bien pertenece a esos batallones de la guerra digital, ¿no? Que están organizados y que no son personas que no existen, pero que bueno, son nombres que se ponen justamente como parte de uno y otro bando. Pero lo importante es que estamos discutiendo justamente, y estamos discutiendo la necesidad de que todas las decisiones políticas sean producto de discusiones, de confrontación de ideas.
Si alguna cosa este programa se le puede criticar, justamente no es que no haya espacio para conversar las cosas. Ahora, nosotros somos periodistas y estamos hablando sobre los hechos que ocurren. No estamos nosotros inventando, ¿no? Noticias, ni estamos creando argumentos a partir de nuestras visiones personales, sino simplemente reflejando lo que es nuestra función periodística. Eso es lo que ocurre y eso es lo que nosotros estamos obligados a comentar. Ahora, fíjate el gobierno, que lo hemos dicho aquí en repetidas oportunidades. ¿Qué une al gobierno? Porque el gobierno tiene una crisis interna donde hay factores que le reclaman a Maduro el mal gobierno, la situación que no hay luz, el hambre, la gente que se muere en los hospitales, toda esta crisis. Eso por supuesto que hay gente que ahí dice, bueno, esto no es lo que queríamos como revolución. Y aquí nos reclama que tenemos que ir a la pausa. Bueno, cuando vengamos hablamos más del gobierno.